RTP. Andrea Grijalva nos acompaña ya para hablar de los resultados dentro de la Asamblea y las perspectivas de la segunda vuelta. Bienvenida, estimada Andrea, en la mañana en RTP. Buen día a todos en la mesa. ¿Qué tal? Buen día también a la ciudadanía. Bueno, continuamos con este análisis de lo que ha ocurrido. Ahora vámonos por el lado de cómo estarán los pesos. A 18 votos creo que el hoy de mañana, porque como esto realmente ha sido un conteo y ha sido para los movimientos políticos, sobre todo los que hoy se disputan la segunda vuelta, el estar pendiente del voto a voto. Por primera vez creo, bueno, ya teníamos estos panoramas antes, pero por lo menos en esta circunstancia con estos dos candidatos, los votos pesan, cada uno de ellos. Entonces leí un poco más de mañana un titular que decía 18 votos de saber quién realmente va a tener la mayoría en la Asamblea Nacional, que será por un asambleísta realmente. En ese sentido, ¿cómo usted ve los pesos y los contrapesos? ¿Cómo usted analiza el panorama? Sobre todo cuando ya comenzamos a adelantarnos que en el caso de la institución, el siguiente gobierno, de caso de destituir o de fiscalización, no se van a lograr los votos necesarios. Es decir, los ministros del siguiente gobierno serán prácticamente intocables. Sí, hemos tenido las elecciones más apretadas tanto en lo presidencial, que son apenas 26,000 votos de diferencia con ese 0.26%, y a nivel de legislativo también, que se dio la vuelta a los resultados que estábamos viendo en los primeros días de que ADN tendría la primera mayoría. Ahora es así la Revolución Ciudadana, que tiene las 67 curules respecto a los 66 de ADN. Y en este momento estamos revisando nuevamente los votos con este pedido de ADN, porque justamente es ese un voto que tendrían para ellos también tener estos 67 y, por decir así, empatar. Pero aunque empaten en el previo, que así fuera, posteriormente se verá también cómo van a operar de manera interna. O sea, de hecho, ya desde estos momentos ya deben tener todas estas conversaciones para ver cuáles de estos otros asambleístas que fueron elegidos por ciertas minorías de los movimientos locales de otras provincias puedan pasar con lo que conocemos popularmente que se dicen con los camisetazos, porque ambas fuerzas, tanto a la Revolución Ciudadana como a ADN, les hace falta estos 10 votos para llegar a esta mayoría que es de los 77 votos para poder lograr tramitar, aprobar las leyes. Respecto a lo que tú decías, llegar a la mayoría calificada con los 101 votos, pues va a ser sumamente complejo para el tema de esta censura de los ministros que habrá. Pues vamos a ver esta asamblea que, independientemente de quién gane, digamos, si llega a ganar cualquiera de los dos gobiernos, Andrea, llegan a tener con estas operaciones que puedan tener internamente para llegar a esta mayoría de 77 votos, sea la Revolución Ciudadana o sea ADN, pues tendríamos Andrea, nuevamente lo que sería esta planadora para poder aprobar leyes en cualquiera de los dos gobiernos, digo indistintamente, que puedan lograr esta mayoría. Andrea, permíteme, porque hablabas de los camisetazos y hay una duda que tiene la gente, no, la comparto yo. ¿Qué pasaría con esa bancada de ADN si el presidente Noboa no gana la reelección? Tomando en cuenta que, por ejemplo, ahí están sentados los asambleístas Bosques, Aguas, Ferdinand Álvarez, que bueno, en ese caso creo que es más delicado, está Jorge Chamba, está John Polanco, está Francisco Ceballos, están un montón de personas que han sido candidatos o ya asambleístas por otras tiendas políticas, las hermanas Aramillo, ya. Podría desbandarse esa bancada. Ayer escuché que la describieron, o antes de ayer, como una bancada pegada con saliva, con baba, y yo estoy más o menos de acuerdo. ¿Tú qué crees que podría pasar? ¿Hay una forma de que esa bancada se sostenga en el caso que el presidente de la República no gane la reelección? Pues esto lo vamos a ver en el proceso y, como he dicho, es reciente, porque la bancada de ADN no tiene ni 2 años de existir y se ha venido creciendo a partir de esta práctica de los camisetazos, que implica que no hay esa organicidad ideológica, política con el partido político, porque hay varias figuras, como los has mencionado, ciertos nombres que incluso están lejanos a la ideología que estaban antes. Por ejemplo, tener ahora asambleístas en ADN que antes fueron de Revolución Ciudadana te hace pensar que si antes estuvieron en izquierda defendiendo otros principios, ahora están en esta otra postura. Entonces,
hay un cierto cuestionamiento de cuál es el interés en sí más personal de poder estar en esa mayoría más fuerte para poder llegar a un quórum o a su vez sobrevivir. Entonces, este ejercicio de supervivencia es lo más complicado que se puede tener en la Asamblea Nacional, que de ahí se deriva justamente puedan tener estos ejercicios móviles de estar en una u otra bancada dependiendo de quién en ese momento ejerce esta influencia del poder, pues que este riesgo que pueda ocurrir que estos asambleístas retornen a su anterior bancada o retornen a otras bancadas, dependiendo también cómo vaya siendo este ejercicio político, democrático al interior de la Asamblea Nacional, que sí es un riesgo que podría estar latente, porque incluso en la Asamblea Nacional también algo que analizaba decía, en este momento podríamos tener algo como que una definición ideológica al tener esta asamblea bipartidista, ¿no? Como que una ideología más marcada a lo social, al izquierdismo, o sea, desde la Revolución Ciudadana, desde Pachacuti, por ejemplo, y una ideología hacia el centro derecha con ADN y las otras bancadas, por decir, construye, que estaría también en esa ala. Entonces se podría ver al menos ahí un consenso un poco más transparente de lo que podrían darse la definición de distintas temáticas como el laboral, el tema tributario, el tema de minería, súper importante también, que ese proyecto de ley todavía sigue en discusión, pasó un nuevo periodo de la Asamblea y no se ha avanzado en ese proyecto de ley. Entonces, por un lado se va a poder también ver eso, cómo se va a ir moviendo en el tema ideológico, que es algo que no no se ha visto muy de manera transparente cuando hemos tenido otras asambleas más atomizadas en donde se han tenido que conformar estas bancadas y las negociaciones internas y no se sabe qué se está negociando para lograr los votos. Ahora, hablemos también, estimada Andrea, de la dinámica que usted ve para esta segunda vuelta. ¿Por dónde cree que van a buscar el crecimiento de votos Luisa González y Daniel Noboa? Entiendo que claro, lo primero que podríamos explorar es la posibilidad de llevarse los votos de Isa y de Andrea González, pero el endoso de votos nunca es perfecto, no existe como se lo entiende a veces, sumando votitos de este con el otro, y también hay, digamos, votos blandos de Luisa y de Daniel que se podrían mover. Entonces, ¿cómo ve usted la dinámica? ¿Cómo la van a seguir las campañas y cómo recomendaría usted que deberían seguirlas? Que no va a ser lo mismo, creo, nunca nuestras recomendaciones, parece que a veces vivimos los analistas en otro planeta frente a los jefes de campaña, ¿no? Sí, a ver, cada uno cada uno de los candidatos se ve que sí van a tomar ciertas correcciones y mejoras, por supuesto, para esta segunda vuelta. Por ejemplo, el presidente Daniel Noboa se ha dado cuenta que lo digital, que estaba dándole más fuerza en las redes sociales, pues no es algo que se convierte completamente en votos. O sea, un like, una interacción, estar más en redes sociales, no es que se traduce en votos. Y lo territorial para el presidente Daniel Noboa va a ser sumamente importante porque, como digo, a tino de cirujano va a tener que hacer una geografía electoral para saber en dónde los votos que en el 2023 que tuvo, por ejemplo, en estas elecciones, perdió en Imbabura y en El Oro, que anteriormente él sí había ganado, o sea, había tenido la mayor cantidad de votos. Tendrá que ir a ver también en otros cantones en donde se va a disputar estos votos, tanto los que antes le apoyaron a él como estos votos blandos que tú decías que se van a ir también polarizando con esta dinámica del correísmo y el anticorreísmo. Va a ser sumamente clave para él y también hacer esta autocrítica importante que por qué la costa no la apoyó, porque algo lamentable que está ocurriendo en este momento es justamente el tema del regionalismo, de acusarse qué tipo, o sea, adjetivizando y estigmatizando el voto hacia el correísmo desde la región de la costa, algo que no debería ocurrir en una democracia sana, y las cámaras de ecos que se dan en las redes sociales y que la gente empieza a confrontarse también respecto a que tú votaste por candidato A, B, entonces tú eres de tal bando y no eres de tal bando. Entonces, esto se vuelve complejo, ya lo estamos viendo, incluso ya ha habido un pronunciamiento de la Revolución Ciudadana a que no debería ocurrir esto, que no le debía haber dicho al presidente, y algo que también está cuestionado, porque el presidente no es que lo haya dicho así, en los términos que está reclamando la Revolución Ciudadana. Eso por el lado que lo mencionaba del presidente actual, presidente candidato, que va a tener también este ejercicio de voto retrospectivo, que para él le dificulta más, o sea, hay cierta simetría en este proceso electoral a mi criterio, porque el presidente
presidente, pues al estar presidente y candidato, él va a ser valorado por su ejercicio de la gestión, más que las propuestas a futuro, porque evidentemente de cómo le vaya en el tema de la seguridad, en el tema de energético, en los distintos temas social, económico, pues la ciudadanía valorará si lo va a reelegir o no, en tanto que el correísmo puede capitalizar estos errores que pueda tener el presidente para poder ellos criticar y mostrar sus propuestas como una manera diferente para poder proponer al país. Desde el lado del correísmo, lo que yo he visto que ellos han escuchado y se han dado cuenta respecto a las anteriores elecciones es que han descorreizado su campaña un poco, porque ya no ha estado tan presente la figura del expresidente Rafael Correa, y le han dado más fuerza a la candidata Luisa González. Desde incluso el documental llamó la atención por el tema de que fue un poco más al storytelling personal, como le dieron la fuerza a los distintos ejes y contenidos a través de sus redes sociales también. Que a ellos les compite en esta segunda vuelta, van a hacer estos relatos, estas narrativas que a ellos les pasa desde anteriores elecciones, por el tema de la desdolarización, el uso de las reservas internacionales, el tema, por ejemplo, de la deuda externa, el tema de la relación con Venezuela, que son cosas que a la ciudadanía sí le preocupa. Entonces, ahí viene este ejercicio de la polarización que, como lo mencionaba, es lamentable cómo se está dando en estos términos, hasta al menos estos 3 primeros días, de cómo se ha adjetivizado el tema del voto que ha dado las distintas regiones, y es algo que pues ahí es donde la clase política, los candidatos, tanto como los asambleístas electos y todas las estructuras políticas, pues deben tomar esta conciencia pues de que una democracia sana no puede avanzar así, porque la elección del ciudadano no debería ser en función del rechazo y odio hacia la otra opción, sino en función de las propuestas que se están poniendo sobre la mesa para el manejo de las distintas temáticas, materias del país. Pues el país lo que más necesita ahora son estos planes con estas acciones más claras de los cómo, más que los qué o los nombres más marqueteros, sino los cómo se van a lograr intervenir en estos temas que ahora mismo aquejan tantísimo a la ciudadanía. Estimada Andrea, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado y gracias por su análisis sobre este tema. Muchísimas gracias a ustedes. RTP